Hola niños, ¿cómo están? Les habla su profesora de lenguaje, Catherine Enríquez, y en esta clase vamos a ver las estrategias de comprensión lectora que nos va a ayudar a comprender el texto que leeremos a continuación. En esta oportunidad vamos a trabajar con el texto del estudiante, así que pongan mucha atención en las páginas que voy a ir mencionando. Vamos a comenzar con las actividades de la página 16, donde se nos van a activar los conocimientos previos. En este caso es sobre la historia de una mangosta. Este animalito que vive en la India será el protagonista del cuento que leeremos posteriormente. En esta página también nos habla sobre el contexto. El contexto es el lugar, el espacio, el ambiente donde se posiciona el personaje y va a ir desarrollando las diferentes situaciones dentro de la historia. Esto nos va a permitir a comprender de mayor manera lo que va ocurriendo. Así que es importante contextualizar los hechos que pasan en mi cuento. Recuerden que las preguntas que aparecen en esta página deben responderlas en su cuaderno. Antes de leer, vamos a responder dos preguntas. ¿Cómo te imaginas a los personajes de esta historia? Si una mangosta y una cobra se enfrentan, ¿cuál de las dos crees que puede vencer? Luego de responder esto, vamos a comenzar la lectura Rikki-Tikki-Tavi de Rudyard Kipling. No olviden que a un costado de la historia aparece el vocabulario. Este vocabulario son las palabras con su significado y son desconocidas para nosotros. Nos va a ayudar a comprender de manera general la historia. Así que si ustedes a lo largo de la lectura encuentran palabras que son desconocidas para ustedes, los invito a anotarlas en el cuaderno y buscar su significado en el diccionario. Y así van a poder responder de manera asertiva las preguntas de comprensión que aparecen al final de la lectura. Recuerda también que durante la lectura aparecen una serie de preguntas que me van ayudando a la comprensión. Estas preguntas también se responden en el cuaderno. Una vez que hayamos terminado de leer, en la página 32 comienzan las preguntas de comprensión lectora. Acá vamos a responder tres tipos de preguntas: las preguntas literales, las inferenciales y las de juicio crítico. Cuando hablamos de preguntas literales, son aquellas que la información está directamente en el texto. Como dice su nombre, son literales, son textuales. A diferencia de la inferencial, que yo debo deducir la respuesta a partir de la información que me entrega el texto. Por ejemplo, si un niño sale abrigado, con guantes, con paraguas, yo sé que el clima afuera es frío y posiblemente esté lloviendo. Quizás el texto no me dice de que va a llover. Sin embargo, con el hecho de leer que dice que el niño sale con paraguas, yo sé o infiero o deduzco de que va a llover. Eso es inferir. Y finalmente tenemos las preguntas de juicio crítico o de valor. Acá yo voy a dar mi opinión sobre algunos hechos o situaciones, inclusive de ciertos personajes y sus actitudes que aparecen en el texto. Yo puedo estar a favor o en contra de lo que realizan los personajes. Si yo respondo de una manera positiva o negativa, está correcto, porque es mi punto de vista, es mi opinión. Lo importante es fundamentar por qué estoy de acuerdo y por qué no. Entonces, en esta primera página, en la página 32, vamos a trabajar también con la estrategia de causa y consecuencia. Todos los hechos que yo realice tienen una consecuencia, tiene un resultado. Y acá ustedes van a volver al texto y van a buscar ciertas situaciones que ocurren y buscar el resultado. Aquí van a ir viéndolas a medida que desarrollan la actividad. Van a trabajar también vocabulario con tres palabras: sigilosamente, engreído y husmear. En la página 33 van a trabajar con las preguntas inferenciales. Recuerden que estas tienen que deducirlas, no están directamente en el texto, así que deben poner mucha atención en este tipo de preguntas. Y por supuesto responderlas en el cuaderno. Al final de esta página aparece un desafío que yo lo invito a desarrollar. Dice que en grupo busquen el libro de la selva y elijan un relato. Obviamente no podemos trabajar en grupo por la situación que estamos viviendo, pero los invito a desarrollarla en familia. Van a leerlo considerando lo que ya saben sobre el texto y el autor
y luego van a elaborar un esquema con los personajes principales, el ambiente, la situación problema y su desenlace. Recuerden que los esquemas son los mapas conceptuales. Nosotros el año anterior trabajamos con la creación de mapas conceptuales. Si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo y yo les explico cómo se pueden realizar. Y luego van a responder por qué lo escogieron, qué fue lo más interesante, qué aprendieron de este relato y van a compartir este esquema con su familia. Van a presentarlo de manera coherente utilizando un vocabulario variado y preciso, tratando de utilizar las palabras que utilizamos durante el texto y utilizar gestos y posturas acorde a la situación comunicativa. Vamos a trabajar en la página 34 analizando al narrador. ¿Recuerdan que en la clase anterior yo les envié una guía sobre los tipos de narradores? Bueno, acá vamos a trabajar analizando el narrador de esta historia y también de otros textos. Recuerden que hay tres tipos de narradores. Tenemos el narrador protagonista que habla desde una primera persona, habla desde un yo. Él va a contar su propia historia. Tenemos al narrador testigo, que es aquel que cuenta solamente lo que ve. Y tampoco no es el protagonista, por lo tanto cuenta la historia en una segunda o en una tercera persona. Y también tenemos al narrador omnisciente. Es aquel que puede contar la historia desde un yo o también desde una tercera persona y va a conocer todas las emociones, los sentimientos, lo que sienten, lo que hacen los personajes y esto le va a dar esa omnipotencia de conocer y saber todo lo que ocurre dentro de la historia. Entonces, a partir de esa información, ustedes van a utilizar estos elementos y responder las preguntas que aparecen en la página 34 y la página 35. En la página 36 vamos a trabajar con la infografía de animales de la India. Esto ya para ir cerrando el tema del cuento que acabamos de trabajar. Ya la mangosta versus la cobra. ¿Quién gana? Dice esta infografía. Recuerden que la infografía son textos informativos que me van a entregar información objetiva, clara y real, a través de imágenes y textos muy breves. Las imágenes me van a ayudar a la interpretación. Recuerden que la información objetiva es aquella que no está sujeta al punto de vista del autor. O sea, no me va a afectar emocionalmente, no me va a hacer sentir triste, ni feliz, ni tampoco me va a hacer enojar, por ejemplo. Pero sí solamente me va a entregar la información y yo voy a comprender y saber de qué se trata. Entonces, a partir de esta infografía, ustedes van a responder las preguntas de la página 37, donde aparecen una serie de preguntas y también aparece un desafío. Recuerden que las preguntas se responden en su cuaderno. Este desafío, ustedes van a grabar un trabajo donde van a recordar una situación donde hayan visto el enfrentamiento de dos animales. A partir de esa situación van a crear una historia que van a considerar los siguientes aspectos. La estructura del relato debe tener un orden que se entienda. Recuerden que los relatos o las historias narrativas tienen una estructura base, que es inicio, desarrollo y final. En el inicio yo voy a presentar los personajes y el lugar donde van a ocurrir los hechos. En el desarrollo se presenta la situación problemática que se van a enfrentar los personajes y en el desenlace estos personajes resuelven ese conflicto y terminan felices o tristes dependiendo del final que ustedes quieran darle a la historia. Una vez que ya tengan la historia lista, van a narrarla frente a una grabación, ¿cierto? Y van a pronunciar claramente usando un volumen audible y poniendo énfasis a lo que ustedes van a contarnos. Van a usar gestos y posturas acorde a esta situación comunicativa y finalmente me lo van a enviar a la plataforma Learmy para yo poder evaluarles esta actividad. Recuerden, niños, que si tienen alguna dificultad o alguna duda, no duden en comunicarse conmigo a través de correo electrónico en catherine.enriquez.figueroa@gmail.com o por Facebook a Catherine Enríquez, profesora Lenguaje Audimet Los Aromos. Espero que les haya gustado esta clase y cualquier situación que tengan se pueden comunicar conmigo, no lo duden. Así que nos vemos a la próxima y estaré atenta a lo que ustedes quieran comunicarme.
No se olviden de subir las evidencias a la plataforma y así poder evaluarlos. Nos vemos.